Buenos días, soy el profesor César Puerta Villagaray, profesor del curso de Historia. Vamos a ver esta semana, que es la semana número 8, los temas que van desde el humanismo hasta la consolidación del Estado moderno. Estos temas abarcan buena parte de lo que viene a ser la edad moderna de la historia universal. Y el primer tema que vamos a tratar es el tema justamente del humanismo vinculado al Renacimiento, que son dos temas que están vinculados, como vamos a ver ahora en la explicación. Entonces abordemos el primer tema, humanismo y renacimiento. Como hemos visto en las clases anteriores, la Edad Media cronológicamente culmina en 1453, cuando Constantinopla es tomada por los turcos otomanos, y eso tiene como consecuencia el fin del llamado Imperio Bizantino. Cronológicamente, desde ese momento se habla de la llamada Edad Moderna, y tradicionalmente los dos acontecimientos que se estudian a lo que viene a ser justamente los inicios de la Edad Moderna son el llamado humanismo, que lo tenemos acá, y el llamado renacimiento, que lo tenemos acá. Ambos movimientos, vamos a ver, tienen características similares y tienen también diferencias. Vamos a resaltar eso antes de explicar justamente las especificidades de cada uno. Creo que hay tal vez dos ideas claves que uno tiene que manejar para poder distinguir humanismo y renacimiento. La primera es que el humanismo es cronológicamente anterior. El humanismo es un movimiento de carácter intelectual que se desarrolla entre los siglos XIV y XV, ahí tenemos, mientras que el renacimiento es un movimiento que se da entre los siglos XV y XVI, ¿no? Es decir, hay una relación cronológica, ¿no? Uno es primero, el otro viene después. Y la segunda cuestión es que, de alguna manera, el humanismo también contribuye al desarrollo del Renacimiento. El humanismo, en ese sentido, ¿no?, como vamos a ver ahora en detalle, fue todo un movimiento que cambió la concepción acerca de la vida, del hombre, de la sociedad y de la relación entre esos elementos, que justamente nutriría con el tiempo al Renacimiento, que se desplegó en muchos más aspectos de la vida: la ciencia, el arte, la cultura, las letras, etc. Entonces, lo que vamos a ver ahora es cuáles son las causas de ambos movimientos. Ambos movimientos se dan en el continente europeo, Europa. En Europa es donde se genera este proceso, ¿no? Podemos hacer aquí un pequeño mapa, ¿no? Ustedes ya conocen, digamos, lo que viene a ser el continente europeo. Hagamos aquí un pequeño mapa, no muy perfecto, digamos, de lo que viene a ser Europa y parte del continente africano, ¿no? Acá está Europa, acá está el continente africano, y esto viene a ser el mar Mediterráneo, ¿no? Como podemos ver en este pequeño mapa, justamente es en el continente europeo donde se desarrollaría el llamado humanismo y luego el Renacimiento. ¿Cuáles fueron las causas del origen de estos movimientos? En primer lugar, tenemos justamente lo que viene a ser la imprenta y la difusión de los textos. Una de las cosas interesantes que ocurre justamente a fines de la Edad Media y a inicios de la Edad Moderna es que en Europa aparece una tecnología que viene a ser la imprenta. La imprenta, en este caso, es una invención de la civilización china que llega a Europa, digamos, de forma así, a través de un proceso bastante complejo, y ya a mediados del siglo XV, la imprenta china se conoce en el continente europeo por parte de algunos impresores. Va a ser justamente en Alemania donde Gutenberg va a hacer algunas adaptaciones. Fundamentalmente hay dos cambios importantes que va a realizar. El primero es el que va a colocar tipos, es decir, letras que son móviles, es decir, que no son fijas como en el caso chino. Y en segundo lugar va a construir las planchas, en este caso, para justamente hacer las impresiones en metal y no en madera. Entonces, estos dos cambios, que hoy día pueden parecer bastante elementales, fueron fundamentales para que la imprenta tuviera, digamos, una capacidad mucho más compleja, una producción, digamos, de libros mucho más amplia, y en ese sentido la imprenta adaptada en Europa sería muy importante. ¿Para qué? Para la difusión del conocimiento a través de los libros. Una cosa que nos hemos olvidado es que en
la época de la Edad Media, la difusión de los libros era en realidad bastante restringida, sobre todo por el alto valor que tenían. Los libros eran muy caros, en ese sentido los libros eran un objeto que estaba al alcance de un grupo muy pequeño de la sociedad. Y lo que va a ocurrir a partir de la imprenta es que por la cantidad de libros impresos, por la velocidad con los cuales se imprime y sobre todo por los precios, que comparativamente con los precios anteriores son mucho más baratos, los libros van a llegar a un público mucho más amplio, ¿no? En ese sentido, las ideas van a comenzar a viajar a una velocidad y van a llegar a una distancia como nunca antes se había conocido en la historia humana. Algunos consideran incluso que este cambio es mucho más importante de los cambios que han ocurrido en las últimas décadas a partir de la introducción de lo que se conocen como las nuevas tecnologías, ¿no? Entonces hay que darle una importancia muy grande a la introducción de la imprenta, que permitió justamente la difusión de las ideas por todo el continente europeo, por el norte del África, por el cercano oriente, etc. Una segunda causa del surgimiento del humanismo y el renacimiento es la prosperidad y el crecimiento de las ciudades italianas, ¿no? En el siglo XIV, ciudades italianas como por ejemplo Génova, la ciudad de Génova, ¿no? La ciudad, por ejemplo, de Florencia, ¿no? La ciudad, por ejemplo, de Milán y otras, ¿no? Y otras ciudades italianas se van a convertir en los grandes centros económicos del mundo mediterráneo, ¿no? Estas ciudades, sobre todo, van a prosperar por el gran comercio que va a pasar por sus puertos, ¿no? Sus casas comerciales van a manejar los negocios de la época, ¿no? Los grupos sociales de estas ciudades van a manejar mucho capital, ¿no? Es decir, van a ser ciudades, para decirlo de alguna manera, para que se entienda, con una prosperidad económica similares a las que hoy día tienen ciudades, por ejemplo, como Singapur, Hong Kong, Nueva York, ¿no? Es decir, son grandes centros comerciales, financieros del mundo de aquella época. Y cuando ese tipo de situaciones se presentan en algún momento de la historia en algún lugar, lo que se genera es, sobre todo, un aumento en la calidad de vida de sus habitantes, que comienzan a desarrollar actividades ya no necesariamente económicas, sino actividades sociales, actividades culturales, actividades intelectuales. Entonces, si uno quiere entender el cómo en esas ciudades la intelectualidad y la cultura van a tener un gran impulso, uno tiene que vincularlo justamente a la prosperidad económica. Los ricos de la época van a comenzar a invertir mucho dinero en lo que viene a ser en este caso el patrocinio de las artes, el patrocinio de las letras. Van a comenzar, por ejemplo, muchas veces a invertir en contratar personas para que puedan efectivamente realizar diversas obras en el mundo de las letras, en el campo, digamos, de la escultura, de la arquitectura, etc. Eso nos lleva entonces a una tercera causa, que es el llamado mecenazgo. El mecenazgo, ¿qué cosa es? El mecenazgo es una forma mediante la cual algunas personas patrocinan el desarrollo de las artes y de las ciencias. Justamente en las ciudades italianas del siglo XIV y XV surgieron una cantidad muy importante de personas poderosas económica o políticamente que comenzaron a apoyar a los hombres que practicaban las letras, las ciencias y las artes de aquella época. Tradicionalmente hay tres tipos de mecenas, ¿no? Por un lado están los papas son en esos momentos no solamente líderes de la iglesia, sino también son líderes políticos, muchos de ellos incluso son militares, pero que tienen el interés de apoyar justamente a los representantes de lo que hoy día conocemos como humanismo del Renacimiento. Un ejemplo de esto es el Papa Julio II, que justamente va a apoyar a Miguel Ángel, a Leonardo, durante mucho tiempo, y ellos van a elaborar muchas de las obras que conocemos hoy día, básicamente que son obras construidas o elaboradas en este caso para la Iglesia Católica. Otro tipo de mecenas son en este caso los monarcas, ¿no? Como Francisco I de Francia, como Carlos V de España, y también tenemos mecenas que vienen a ser grandes señores feudales, grandes señores burgueses, como el caso, por ejemplo, de la familia de los Medici, la familia de los Sforza, entre otros. Entonces, la combinación de estos tres elementos que estamos viendo, por un lado, imprenta, por otro lado, el crecimiento y la prosperidad de las ciudades italianas, y en tercer lugar, el llamado mecenazgo,
van a permitir justamente en el siglo XIV y XV la emergencia del movimiento humanista y el llamado Renacimiento. Ahora, el humanismo tiene sus propias características, ¿no? Las tenemos ahí, por ejemplo, listadas en la pizarra. Una característica del humanismo es que es fundamentalmente un movimiento intelectual, ¿no? Que se desarrolló, como ya hemos señalado, entre los siglos XIV y XV y que fundamentalmente redefinió el sentido del hombre, ¿no? El hombre pasó a ser el centro de las preocupaciones, ¿no? De alguna manera, Dios no es que se cuestione la existencia de Dios. Lo que sucede es que Dios pasa a ser efectivamente creador del hombre, pero el hombre tiene libertad, el hombre tiene decisión, el hombre tiene albedrío. Ese énfasis que se da a la acción humana es muy importante, ¿no? Porque a partir de eso se puede entender que el hombre tiene la capacidad de crear y transformar el mundo y también de crear belleza, ¿no? Todo eso que hoy día también puede parecer bastante elemental, sin embargo fue muy importante justamente en el movimiento humanista. En ese sentido, el humanismo se caracterizó por el estudio integral del hombre, ¿no? El hombre visto en todas sus dimensiones, afectivas, cognitivas, físicas, etc. Se rechazó la escolástica, que la escolástica era pues la forma de pensar, de reflexionar, que tuvo mucha fuerza durante la Edad Media por parte de la Iglesia católica, ¿no? La escolástica venía a ser una manera de pensar en la cual los criterios de verdad estaban asociados a la autoridad de aquellas personas que enunciaban, en este caso, determinadas propuestas. Para ponerlo en términos sencillos, ¿no? La explicación, por ejemplo, acerca de cómo era el mundo, cómo era el entorno físico de la Tierra, estaba supeditado a aquello que Ptolomeo había señalado en la época antigua en su libro El Almagesto. En otras palabras, más que la experiencia, el criterio de verdad estaba asociado a el prestigio de autores llamados clásicos. Si los clásicos señalaban tal cosa, eso debía ser así, ¿no? La experiencia, muchas veces contradictoria, que uno podía observar sobre esos mismos enunciados, no eran tomados tan en serio justamente porque no se relacionaban a lo que los clásicos habían planteado. Entonces, esa forma de pensar comienza a ser cuestionada. Aparece el pensamiento crítico, la experiencia comienza a tener mayor importancia respecto a dilucidar qué es lo verdadero, qué es lo falso, etc. Y luego también otro aspecto importante del humanismo es justamente el empleo de la cultura clásica. Sobre todo la cultura clásica comienza a ser tomada como un modelo, como un referente, ¿no? Lenguas como el latín, el griego, se les comienza a dar importancia como lenguas asociadas al conocimiento, al saber y la verdad, así como los modelos, por ejemplo, de la estética, la perfección, por ejemplo, del cuerpo humano, comienza a ser tomada a partir de la escultura, las pinturas que existían de la época antigua. Eso respecto al humanismo, ¿no? Algunos importantes representantes del humanismo son, por ejemplo, Erasmo de Rotterdam, ¿no? Elogio a la locura, digamos, es tal vez su obra más conocida. Giovanni Boccaccio, es tal vez uno de los pensadores más importantes, y obviamente Francesco Petrarca, ¿no? Son tres representantes clásicos del movimiento humanista. Luego tenemos el Renacimiento. El Renacimiento es un movimiento de carácter cultural. En ese sentido, ¿cómo hay que entender el Renacimiento? Toma efectivamente las ideas fundamentales del humanismo, pero el Renacimiento se expresa en un campo mucho más amplio. El humanismo estuvo asociado básicamente a las letras. Los humanistas fueron poetas, traductores, ¿no? En cambio, el Renacimiento está asociado a muchas más expresiones humanas. Las ciencias, el arte y sobre todo también las letras, ¿no? Incluso la religión. Entonces, en ese sentido, el Renacimiento es un movimiento que cubre muchas más esferas de la vida. ¿Cuáles son las características específicas del Renacimiento, ¿no? Su énfasis en el estudio de la naturaleza, es decir, la naturaleza es lo que inspira a los artistas, al desarrollo del conocimiento científico, etc.
Se va a desarrollar la técnica de la perspectiva, ¿no? En el mundo, en este caso, de la pintura, que va a permitir muchas veces que los artistas renacentistas, sus obras sobre todo den una mayor sensación de realismo, al tener, por ejemplo, las imágenes, profundidad, perfil, etc. Tenemos también la valoración muy grande que se hace de la figura humana, ¿no? Es decir, la desnudez humana, la perfección del cuerpo, tanto masculino como femenino, es algo que se aprecia mucho en el arte de la época. También, al igual que el humanismo, la antigüedad clásica es un referente muy importante, sobre todo en el mundo de las artes, y hay una importante renovación en el campo de la ciencia, ¿no? Pensadores, por ejemplo, como Tycho Brahe, Nicolás Kepler, que son importantes pensadores que van a comenzar a desarrollar lo que conocemos como la astronomía moderna, por citar algunos ejemplos, están asociados al movimiento renacentista. Pero definitivamente el Renacimiento está asociado más bien a aquellos que se desarrollaron en el campo de las artes, especialmente la pintura, la escultura, la arquitectura. Y tenemos ahí el nombre de tres importantes representantes que son Miguel Ángel Buonarroti, ¿no? Autor de la famosa Capilla Sixtina, Leonardo da Vinci, ¿no? Conocido pues por La Última Cena, también la Gioconda, digamos que tal vez es la pintura más famosa que conocemos, y luego también Rafael Sanzio, ¿no? Por su obra La Escuela de Atenas. Entonces, pero hay muchos más representantes del Renacimiento, ¿no? Ese es el panorama tanto del humanismo como del Renacimiento, que para cerrar, digamos, estos temas habría que señalar la principal consecuencia que estos movimientos generaron fue una transformación total en la forma de ver el mundo, de ver de la sociedad, de pensar la relación entre el hombre, Dios, la naturaleza, etc., ¿no? De ahí la trascendencia de estos movimientos que están a inicios de lo que conocemos como la Edad Moderna.